let us pray. Vamos a orar. Father, we thank you for this opportunity Padre, te damos gracias por esta oportunidad that I can share the word of the Lord que el apóstol Paul puede compartir la palabra de Dios with these precious people. con estas personas hermosas. Anoint these lips of clay, Por favor, unge nuestros labios that every word we speak de manera que cada palabra que nosotros hablemos will be the oracles of God. sean las palabras de Dios. God, we honor you for being in our midst, Señor, te honramos porque estás en nuestras reuniones and we would be careful y vamos a ser muy cuidadosos to give you all the glory, the honor, and praise. de darte toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And everybody said, Y todo el mundo dice, Amen. amén. So I want to title this teaching this morning, Yo quiero titular la enseñanza de esta mañana, The Father's Business. los negocios del Padre. You notice about Jesus, Podemos observar algo en nuestro Señor Jesucristo. he always make reference to his Father, Siempre hacía referencia a su Padre, whether he was teaching on the kingdom of God, cuando estaba haciendo enseñanzas del reino de Dios, whether he was teaching about serving others, cuando estaba dando enseñanzas de servir a otros, or whether he was performing miracles. o cuando estaba llevando a cabo o haciendo milagros. Jesus will always make reference to his Father. Jesucristo siempre hacía referencia al Padre. Jesus said, I came down from heaven Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo descendí del cielo, not to do my will, no para hacer mi voluntad, but the will of my Father. sino hacer la voluntad de mi Padre. Jesus never referred to his miracles as miracles. Jesucristo nunca se refirió a sus milagros como milagros. He always referred to his miracles as his works. Siempre se refirió a los milagros como sus trabajos, sus obras. In other words, he said, these are the works that my Father gave to me. Y decía, estas son las obras, los trabajos que mi Padre me ha dado. And when Jesus was teaching about the kingdom of God, Y cuando nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando sobre el reino de Dios, he would say to the crowd, these words are my Father's. le decía a la multitud, estas palabras son de mi Padre. So everything about Jesus Así es que todo lo que estaba relacionado con Jesús and his ministry y su ministerio was always making reference siempre hacía referencia that it was the Father's business. de que era los negocios de su Padre. I want you to take your Bible and turn with me. Quiero por favor que tomen su Biblia y vayan conmigo St. Luke's Gospel chapter 2. a el Evangelio de Lucas, chapter 2, Yes. en el capítulo 2. And verse 49. En el versículo 49. Yes, Luke chapter 2 verse 49. Lucas 49. 2:49. Excellent. Excelente. Listen what it says. Por favor escuchen lo que And dice. Jesus said unto them, he was speaking to his parents, Él estaba hablando a sus padres, entonces él les dijo, how is it that you sought me? ¿cómo es esto de que me estaban buscando? Wish ye not that I must be about my Father's business? ¿No sabían que que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? Now it was the custom of Jesus' parents, Era la costumbre de los padres de nuestro Señor Jesucristo, Joseph and Mary, José y María, to go to Jerusalem once every year ir a Jerusalén una vez al año for the feast of the Passover. para las fiestas. And when Mary and Joseph were returning from the feast, Y cuando María y José estaban regresando de esa temporada de fiestas, they thought that their son Jesus was following them in the distance. estaban pensando que su hijo Jesús los estaba siguiendo un poco más atrás. But after a while, they missed Jesus. Pero después de un tiempo se dieron cuenta que no estaba And they had to return all the way back to the city y tuvieron que regresar de vuelta a la ciudad
to look for their son Jesus. para buscar a su hijo Jesús. But in their search for Jesus, Pero en esta búsqueda de nuestro Señor Jesucristo, they found him in the temple se dan cuenta de que estaba en el templo having a major discussion. y que estaba teniendo una discusión Those who were teachers and doctors of the law. con los maestros y los doctores de la ley que estaban ahí. And then his parents said to Jesus, Y entonces sus papás le dijeron a Jesús, "You had us so worried and concerned." no, hiciste que nos preocupáramos y que nos pusiéramos muy preocupados, angustiados. And then Jesus said, Y entonces es cuando Jesús dice, "Don't you know I must be about my Father's business?" ¿qué no saben que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre? In the church, En la iglesia, this should be the attitude we all should adopt. esa es la actitud que todos tenemos que adoptar. Because anything to do with the Father's business Porque cualquier cosa que tiene que ver con los negocios del Padre is a sacred duty. es un deber sagrado. And the Word of God tells us Y la palabra de Dios nos dice in Luke Gospel chapter 9, en el Evangelio de Lucas capítulo 9, and I want to begin at verse 57. y voy a comenzar en el versículo 57, 57. Right. Luke chapter 9, Lucas 9, capítulo 9, 57. beginning at verse 57. En el versículo 57. Now I'm going to read verse 57, and my translator will read verse 57, Voy a leer el 57 y se va a traducir el 57. and we will read down all the way to verse 62. Y vamos a estar leyendo hasta el 62. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Jesus, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. Y le dijo Jesús y adelante por favor del Go back to al 57. 57. Yendo ellos uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man had not where to lay his head. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesus was making it very clear to this man Jesucristo estaba siendo muy claro a este hombre that to follow him is not an easy task. de que seguirlo a él no es una tarea sencilla, It was not a place of comfort. no es un lugar cómodo. When we respond Cuando nosotros respondemos to the call of God al llamado de Dios in any area of service, en cualquier área de servicio, in the house of God, en la casa de Dios, you must give up comfort. debes de dejar el confort. So that's what Jesus was saying to this man. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a este hombre. He says, you know, foxes have holes, Le estaba diciendo, ¿saben? Las zorras tienen sus guaridas and they have holes because they find rest in their holes. y tienen sus guaridas porque ahí adentro pues descansan. The birds of the air have nests, Y los pájaros del cielo tienen nidos and when they're tired, they go to their nest and rest. y cuando están cansados van a sus nidos y descansan. But he says, if you're going to follow me, Pero dijo, y si tú me vas a seguir a mí, it's not about comfort. no se trata de estar a gusto. In other words, it will cost you. En otras palabras, te va a costar. There have been many statistics Hay muchas estadísticas or surveys done in our churches, o encuestas que se han llevado a cabo en las congregaciones and only 20% of all members y solamente el 20% de todos los miembros give some form of service in the church. dan un tipo de servicio en la congregación. The rest of the people just attend Sunday services. El resto de las personas solamente van los domingos. And if everything is not in order, Y si todo no está en orden, they have a critical spirit. son bien criticones. Now that's not fair, Eso no es justo, because they want to remain in their comfort zone. porque ellos se quieren quedar en su zona de confort,
but they expect everything to be in order. pero esperan que todo esté en orden. And that you will find that in the Bahamas, Y eso usted lo va a encontrar en las Bahamas, in America, en América, en and I'm Estados sure Unidos here in Mexico. y también seguramente aquí en México. So everybody like things to be in order. Porque a todos nos gusta que las cosas estén en orden. Everybody wants the spirit of excellence to be in the house of God. Todos queremos que el espíritu de excelencia esté en la casa de Dios. But people don't want to respond what God calls them to do. Pero la gente no quiere responder cuando Dios la llama. Let's look at verse 57. Vamos por favor al versículo 57. 59 rather, I'm sorry. Perdón, el 59. We're in still Luke chapter 9 verse 59. Seguimos en Lucas 9 y es el versículo 59. And here is another person. Y aquí es otra persona. And he said unto another, Jesus said this, follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Y Jesús está hablando a otra persona, dijo, sígueme. Y esta persona le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Verse 60, and Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go thou and preach the gospel and preach the kingdom of God. Y en el 60 dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. If the pastor says that to a member in the church, they will leave the church. Pero si el pastor le dice una cosa de estas a un miembro en la iglesia, el miembro, la persona se va. They would say the pastor is insensitive. Y van a decir, el pastor es un insensible. I have a sick father, Yo tengo un padre que está enfermo and he says, don't worry about it. y me está diciendo que no me preocupe Go and preach the kingdom of God. y que vaya y anuncie el reino de Dios. So what is Jesus saying here? ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí? He is saying, let those who are spiritually dead Deja a aquellos que están espiritualmente muertos bury those who are physically dead. a que entierren a aquellos que están físicamente muertos. But you go and preach the kingdom. Pero tú ve y anuncia el reino. Because I want you to bring life to those who are spiritually dead. Porque yo quiero que tú vayas y lleves vida a esos que están espiritualmente muertos. But those who have no spiritual life, Pero los que no tienen una vida espiritual, let them take care of the affairs of those who die. deja que ellos se hagan cargo de todas esas cosas alrededor de los que mueren. To follow Jesus isn't easy. Porque seguir a Jesucristo no es fácil. But we all who are in the house of God, Pero todos los que estamos en la casa de Dios, we must have the mindset tenemos que tener en nuestra mente that the work of God in our local church que el trabajo de Dios en nuestra iglesia local is serious business. es un negocio muy serio And you cannot do it in comfort. y que no lo vas a hacer cómodamente. It will cost you time. Te va a costar tiempo, It will cost you sleep. te va a costar sueño, It will cost you sacrifice from your family. te va a costar sacrificios de tu familia, Because God is saying that the kingdom is first. porque Dios dice que el reino es primero. That's why he says, seek ye first Por eso dice, busca primero the kingdom of God el reino de Dios and his righteousness. y su justicia, And then all your natural desires y entonces todos tus deseos naturales that is according to God's will, que están de acuerdo con la voluntad de Dios, God will do it for you. Dios los va a hacer para ti. The kingdom must be first. Pero el reino debe de ser primero. And here is the third person. Y aquí está otra persona, la tercera. And Jesus said unto them in verse 61, En el versículo 61. and another said, Lord, I will follow thee, but let me first go and bid farewell, which are at the home of my house. Versículo 61, por favor, muchas gracias. Verse Señor, 61. 61, por favor. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. And then listen what Jesus said in verse 62. Entonces vamos a ver qué es lo que le dice Jesús en el versículo 62. And Jesus said unto this man,
Y le dijo Jesús a este hombre: No man having put his hand to the plow, looking back, is fit for the kingdom of God. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. When you have people serving in the house of God, Cuando tú tienes personas sirviendo en la casa de Dios and when you are depending or relying on them, y que tú dependes o necesitas confiar en ellos, and they don't fulfill their assigned duties y ellos no cumplen lo que se les ha asignado que hagan, because they think the cost of serving is too high, porque piensan que el costo de servir es muy alto, Jesus is saying they are not fit to do the work of the kingdom. Jesús dice no están cumpliendo con lo que deben de cumplir para llevar a cabo los asuntos del reino. Why is the service in the house of God sacred? ¿Por qué el servicio en la casa de Dios es sagrado? Because the kingdom of God is about rulership. Porque el reino de Dios es sobre reglas. Let me give you a secret about the kingdom. Déjenme darles un secreto sobre el reino. Every time God acts, Cada vez que Dios actúa, it constitutes the kingdom of God at work. Se convierte en un trabajo del reino de Dios. Every time the kingdom of God is expressed, Y cada vez que el reino de Dios se expresa, God's will is being done. la voluntad de Dios se está llevando a cabo, se hace. The kingdom of God is revealing what's in the mind of God El reino de Dios revela lo que hay en la mente de Dios and what is the will of God. y cuál es la voluntad de Dios. So when a demon is cast out of a person, Así es que cuando un demonio sale de una persona, Jesus said it means the kingdom of God has come. el Señor Jesucristo dice, el reino de Dios ha llegado. Because the kingdom is to bring freedom. Porque el reino es traer libertad. The kingdom is to bring the purposes of God to pass. El reino es hacer que los propósitos de Dios sucedan. So everything that is manifested Así es que todo lo que se manifiesta through the church a través de la iglesia is revealing the kingdom of God. está revelando el reino de Dios. So when we say the kingdom of God, Así es que cuando decimos el reino de Dios, we're talking about the government of God. estamos hablando del gobierno de What Dios. governments do? ¿Y qué es lo que hace un gobierno? They govern and they rule. Ellos gobiernan, ellos tienen reglas. So when we have excellent service in the house of God, Así es que cuando tenemos un excelente servicio en la casa de Dios, the church is more empowered la iglesia se empodera to carry out the vision of that house. para poder llevar a cabo la visión de esa casa. Because the church has a responsibility Porque la iglesia tiene una responsabilidad, to reveal the kingdom of God. que es revelar el reino de Dios. The church is God's agency in the earth La iglesia es la agencia de Dios en la tierra to reveal heaven's purpose. para revelar los propósitos del cielo. So it is important Así es que es importante when it comes to the kingdom's business. cuando hablamos de los negocios del reino. Amen? Amén. Now I want to share with you three things Así es que quiero compartir con ustedes tres cosas that frustrate pastors and leaders que frustra a los pastores y a los líderes in the house of God. en la casa de Dios. And this is something that you need to teach your people as leaders and pastors. Y esto es algo que ustedes tienen que enseñarle a las personas que están en sus equipos como líderes y como pastores. Number one, Número uno, the lack of commitment. la falta de compromiso. Nothing could frustrate a pastor Nada puede frustrar más a un pastor when people are not committed que cuando la gente no está comprometida to what is most important in this life, con lo que es más importante en esta vida. and that is doing the kingdom's business. Y eso es hacer los negocios del reino. Let's go to Proverbs chapter 20. Vamos por favor a Proverbios capítulo 20. Proverbs chapter 20, Proverbios capítulo 20, verse 6. versículo 6. Listen what it says.
verse 6. Escuchen lo que dice. Most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? That's the cry of every pastor, Y ese es el dolor, el llanto de cada pastor, every good leader. de cualquier buen líder. They're always looking for men and women Siempre están buscando hombres y mujeres who are faithful. que sean fieles. So the question is asked, can you find them? Y la pregunta que está es, ¿los podemos encontrar? So the lack of commitment Porque la falta de compromiso will frustrate pastors and leaders. va a frustrar a los pastores y a los líderes. Let's look at Proverbs chapter 25. Vamos por favor a Proverbios 25. Proverbs 25 and verse 19. 25, versículo 19. 19, Verse 19. sí, 19. Proverbs 25 verse 19. We're talking about three things Estamos hablando de tres cosas that frustrate pastors and church leaders. que producen frustración en los pastores y en los líderes. Listen what it says in verse 19. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Confidence in an unfaithful man in the time of trouble is like a broken tooth and foot out of joint. Tener confianza en un hombre que no es digno de ella, un prevaricador, es como un diente roto o como un pie descoyuntado. What does that mean? ¿Esto qué significa? It's painful. Es doloroso, It hurts duele, lastima. when people are not dependable. Cuando las personas no son dignas de confianza, no se puede confiar en ellas. And so in Proverbs, it's making a comparison. Así es que aquí en Proverbios se está haciendo una comparación. It's like a person has a broken tooth, Es como cuando una persona tiene un diente roto or their foot is twisted out of o joint, cuando se le descoyuntó el pie, which is very painful. lo cual es muy doloroso. So that frustrates pastors and church Así leaders. es que esto frustra a los pastores y a los líderes. So the lack of commitment is number one. Así es que la falta de compromiso es el número uno. Number two, El número dos, lack of bearing fruit. la falta de fructificar o dar fruto. When membership is not bearing fruit, Cuando los miembros no están fructificando o dando fruto, considering as pastors and leaders, consideren a los pastores y a los líderes when you are teaching people cuando le estás enseñando a la gente, and training people entrenándola about the Word of God, sobre la palabra de Dios, that they can reflect the virtue and the character of Jesus. de que deben de reflejar la virtud, el carácter de Jesús. Let's go to St. John chapter 15. Vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 15. Yes. 15. St. John chapter 15. Juan, capítulo 15. And let's look at verses 1 and 2. Y vamos a ver a los versículos 1 y 2. Jesus speaking here. Aquí está hablando nuestro Señor Jesús. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. In other words, I am the vine, En otras palabras, yo soy la vid, but my Father is really the gardener. pero realmente el que produce y cuida todo es mi Padre. And it says, every branch in me, speaking of the church members, Y dice, hablando de los miembros de la congregación, cualquier rama en mí, el versículo 2, por favor. every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth, that it will bring forth more fruit. Cada ramita o pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiarán para que lleve más fruto. So he is saying, even if you're doing a good work in the house of God, Así es que está diciendo, si tú estás haciendo un trabajo bueno en la casa de Dios, God will still clean you or purge you even more. de todas maneras Dios te va a limpiar y te va a presionar aún más.
that he can manifest his character in a greater way in all of us. para que Él pueda manifestar su carácter de una mejor manera en nosotros. So if we stand up every Sunday and Tuesday and teach the Word of God, Así es que si estamos recibiendo la palabra cada domingo y jueves, and people cannot manifest the fruit of character of Jesus, y la gente no está manifestando el fruto del carácter de Jesús, or they cannot exhibit the love of God, o no pueden mostrar el amor de Dios, it becomes frustrating. se vuelve frustrante. It limits the church and its growth, Limita a la iglesia en su crecimiento and it limits the church in being effective y limita a la iglesia en ser efectiva in carrying out its mission. en llevar a cabo su misión. Listen what it says in verse 8. Vamos a ver lo que dice en el versículo 8. John chapter 15, verse 8. Juan 15, versículo 8. Jesus speaking. Jesucristo hablando. Herein is my Father glorified, that he bear much fruit, so shall he be my disciples. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. So many people are members in a church, Así es que muchas personas son miembros de una iglesia, but they have never embraced becoming a disciple. pero nunca realmente han abrazado convertirse en un discípulo. Because the first thing about a disciple, Porque lo primero en un discípulo you have to deny yourself. es negarse a sí mismo. To come here on a Saturday morning, Venir aquí un sábado en la mañana, every one of you had to deny yourself. todos los que están aquí pues tuvieron que negarse a sí mismos. Everybody could have been doing something different. Todos aquí podrían haber estado haciendo algo diferente, But you come to the house of God pero vinieron for training. a la casa de Dios, vinieron a la casa de Dios para ser entrenados, Because the work of the kingdom is very important. porque el trabajo del reino es muy importante. People want to be washing their clothes today, Mucha gente podría estar lavando su ropa cleaning their houses, o limpiando sus casas or going to the supermarket to get grocery shopping, o yendo al súper para ir a hacer su compra or cleaning their car. o limpiando sus carros. But we say, yeah, that's fine. Pero dijimos, está bien, But there is something of a greater importance. pero hay algo más importante. It's to get knowledge Es el tener el conocimiento so we can carry out our Father's business para que podamos llevar a cabo los negocios de nuestro Padre in a more effective way. de una manera más efectiva. So 3 things that frustrate Así pastors es que 3 cosas que frustran a los pastores and church leaders. y a los líderes de las iglesias. Number 1, Número 1, the lack of commitment la falta de compromiso from its members. de sus miembros. Number 2, Número 2, the lack of bearing fruit. la falta de fruto, la falta de llevar fruto, de dar fruto. And what is the fruit he's talking about? ¿Y de qué habla el fruto? The Apostle Paul tells us El apóstol Pablo nos dice that there are 9 fruit of the Spirit. que hay 9 frutos espirituales And there's only one fruit. y que hay un solo fruto, It is the fruit of love. y ese es el fruto del amor. But the fruit of love expresses itself in many ways. Pero ese fruto de amor se expresa de muchas maneras. In kindness, En bondad, gentleness, en amabilidad, in joy, en alegría, in peace, en paz, in temperance, en templanza, or self-control. en autocontrolarse. That's what it means that the people in the church are bearing fruit. Eso quiere decir que la gente está dando fruto. They are reflecting the nature of Jesus Están reflejando la naturaleza de Jesús and revealing the character of Jesus. y revelando el carácter de Jesús. The third thing that frustrates pastors and church leaders La tercera cosa que frustra a los pastores y a los líderes is spiritual immaturity. es la inmadurez espiritual. People are not becoming mature. La gente no madura. The whole process about discipleship Todo el proceso del discipulado is taking people from spiritual infancy es llevar a la gente de una infancia espiritual and bringing them to spiritual maturity. y llevarlos a una madurez espiritual. That's a difficult task. Eso es algo muy difícil.
That is a difficult task. Es una tarea realmente difícil. You can have 5,000 members Pueden tener 5,000 miembros and maybe 300 real disciples. y realmente solamente 300 discípulos. Because to be a disciple, Porque ser un discípulo you have to deny yourself. significa negarte a ti mismo. And then secondly, pick up your cross and follow Christ. Y en segundo lugar, tomar tu cruz y seguir. Oh, that's not easy. Eso no es fácil. Deny yourself, De negarte a ti mismo it's like what you did today. es como lo que hicieron hoy. You give up some personal things you needed to do Dejaron algunas cosas personales que tenían que hacer to be in this session para estar en esta sesión. because you know it's important. Porque ustedes sabían que es importante. If you fast 2 days, you deny yourself. Cuando tú ayunas 2 días, te niegas a ti mismo. If you get up early in the morning to pray, you deny yourself. Si tú te levantas muy temprano en la mañana para orar, te estás negando a ti mismo. If your church is having special meetings Si tu iglesia tiene algún servicio especial and you're early every evening to serve, you're denying yourself. y estás ahí muy temprano para servir, te estás negando a ti mismo. And it's a sign that you are not spiritually immature Y es una señal de que no estás inmaduro espiritualmente, because your pastor or your leader could depend on you. porque tu pastor o tu líder puede depender de ti. Every church needs spiritually mature people. Todas las congregaciones necesitan gente madura espiritualmente In order to be effective para poder ser efectivos, in carrying out the work of the Lord. para poder llevar a cabo las tareas del Señor. So frustration comes to us pastors Así es que la frustración viene a los pastores when there's a lack of commitment of church members. cuando hay una falta de compromiso de los miembros, When there is a lack of fruit bearing in character. cuando hay una falta de fruto espiritual en el carácter, en los miembros, And thirdly, when they're spiritual y immaturity. en tercer lugar, cuando son inmaduros espiritualmente. Let's look at 1 Corinthians chapter 3. Vamos por favor a Primera de Corintios capítulo 3, 1 Corinthians chapter 3. Beginning at verse 1. en el versículo 1. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. But why is the Father's business important? Pero, ¿por qué es importante los negocios del Padre? Because every person that comes to be a part of the church Porque cada persona que llega para ser parte de la congregación have an obligation to give service, debe de tener la obligación de dar servicio, to give their time, de dar su tiempo and to give of their resources. y de dar de sus recursos. When people don't do that, Cuando la gente no hace eso, it is a clear sign es un signo muy claro they are spiritually immature. de que están inmaduros espiritualmente. And the church cannot maximize its potential. Y obviamente la iglesia no puede maximizar su The potencial. church cannot grow the way it should grow. La congregación no puede crecer de la manera que debe de crecer. The church will not be able to affect change La iglesia no va a poder ejercer un cambio in the surrounding communities. en la comunidad que lo rodea. Now, how do you know when a person is spiritually immature? Ahora, ¿cómo tú sabes cuando una persona es espiritualmente inmadura? The Apostle Paul addresses that. El apóstol Pablo nos dice esto. In 1 Corinthians chapter 3, En Primera de Corintios capítulo 3, beginning at verse 1. empezando en el versículo 1. Listen what he says. Versículo 1, por favor. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even unto babes in Christ. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. See, Paul was saying to the church of Corinth, Lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios I want to speak to you about the deep mysteries of God. es que yo quiero hablarles de los misterios grandes del reino de Dios, But I cannot speak to you about those things pero no puedo hablarles de esas cosas,
Because your mind is still set on the things of this world. Porque su mente sigue puesta en las cosas de este mundo. You're still overly concerned about self-satisfaction. Ustedes siguen muy preocupados por satisfacerse ustedes. And you allow the things of this life Y ustedes están viendo las cosas de este mundo to so consume you que los están consumiendo, that I can't teach you about spiritual así, things. de manera que no puedo enseñarles nada espiritual. So in other words, he's saying, I only can give you the basics. En otra manera, de otro modo les está diciendo, nada más les puedo dar las bases. Listen what he says in verse 2. Veamos lo que dice en el versículo 2. I have fed you with milk and not with meat. For hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. So what is Paul saying? ¿Qué está diciendo Pablo? I got to spend so much time teaching you to give. Les estoy enseñando, estoy tomando tanto tiempo para enseñarles la importancia de dar, To come to service on time on Sunday as to reverence God. de llegar temprano los domingos al servicio para honrar a Dios. You have this great singing ability. Why don't you join the praise team? Ustedes tienen esta habilidad maravillosa para poder cantar. ¿Por qué no están aquí en el equipo de alabanza? Why are you not interested in prayer and intercession? ¿Por qué no están en el equipo de oración e intercesión? He's saying because you're carnal. Y les dice, ¿por qué no pueden? So I have to teach you baby things. Así es que tengo que enseñarles cosas de pequeñitos. You cannot give a baby No puedes darle a un bebé meat carne and they haven't grown any teeth yet. si todavía no le han salido los dientes. And he says spiritually it's the same principle. Y él dice, espiritualmente es el mismo principio. You have not developed the capacity Aún no han desarrollado la capacidad to get the deeper things of God. de recibir las cosas profundas de Dios. How you can move in the supernatural. ¿Cómo se van a mover en lo sobrenatural? How you can have visitations from the Lord. ¿Cómo van a tener visitaciones gloriosas? How you can know more about the mysteries of God. ¿Cómo van a saber de los misterios de Dios? When it comes to the Word of God, Cuando trata de la palabra de Dios, there are three different dimensions. hay tres dimensiones distintas. Number one La número 1 is knowledge. es el conocimiento. Knowledge simply means El conocimiento simplemente significa that information of truth has come to you. que información verdadera ha venido a ti. Knowledge means El conocimiento significa that information of truth has come to you. que una información verdadera ha llegado a ti. But that doesn't make you a mature Christian. Pero eso no te hace un cristiano maduro. There are many people know scriptures Porque mucha gente conoce las escrituras and they still don't know how to love their brother. y todavía no tienen el amor que deben de demostrar. They will never give special offerings to the church O nunca van a dar una ofrenda especial en la iglesia. because they still caught up on themselves. They love themselves too much. Porque todavía se aman mucho a sí mismos. So knowledge Así es que el conocimiento reveals information of truth. te da información verdadera. Then there's the second dimension. Y hay una segunda dimensión We call it revelation. que se llama revelación. Revelation means La revelación significa to reveal, to remove the veil, es remover el velo, something that was hidden, algo que estaba escondido, something that was a secret, algo que era secreto and now it's known to you. y ahora es conocido por ti. How many times we read the Bible ¿Cuántas veces leemos la Biblia or a passage of scripture o pasajes de la Escritura and did not understand y it? no entendimos nada? And then all of a sudden, Y luego todo de pronto we get the revelation. se nos revela algo ahí Enlightenment comes. y viene vida a nosotros Illumination y comes. viene iluminación a nosotros. Because that's what we call revelation. Por eso lo llamamos revelación. Let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. Jesus said, Jesús dice, love your neighbor as yourself. ama a tu vecino como a ti mismo. Let me give you another example. Déjenme darle otro ejemplo. He says, love those who hate you. Ama a los que te odian. In other words, he says, even if somebody is your enemy, En otras palabras, él dice, aunque una persona sea tu enemiga, he say, love them. ámala.
So when you hear that, Así es que cuando tú escuchas eso, you hear knowledge or you receive information of truth. Tú estás recibiendo conocimiento o información verdadera. As a disciple of Christ, Y como discípulo de Cristo, you still have to love those who hurt you. tienes que amar a los que te lastiman. That's only knowledge. Eso es conocimiento. But revelation will tell you why you still have to love them. Pero la revelación te dice por qué tienes que amarlos. And the revelation simply means Y la revelación simplemente significa that if you don't love your enemy, que si tú no amas a tu enemigo, you will end up hating your enemy. estás odiando a tu enemigo, You will have unforgiveness in your heart, tienes falta de perdón en tu corazón and then you're now submitting yourself to Satan y te estás sometiendo secretamente a Satanás. because God is love. Porque Dios es amor. You can't hate your enemy and still be loving God. No puedes estar odiando a tu enemigo y seguir amando a Dios. You love your enemy so you don't give Satan the advantage. Así es que ama a tu enemigo para que no le des ninguna ventaja a Satanás. It's hard to do. Es muy difícil de hacer. He's not saying put yourself in the enemy's way to harm you. Él no está diciendo ponte en el camino de tu enemigo para que te lastime. But don't allow bitterness, Pero no permitas la amargura, hatred, el odio and unforgiveness y la falta de perdón to get in your heart. que entren en tu corazón. Because that's like drinking your own poison. Porque eso es como tomarte tú mismo veneno. So when it comes to the Bible, Así es que cuando estamos hablando de la there Biblia, are three different dimensions. hay tres dimensiones diferentes. First, there's knowledge Primero está el conocimiento, that reveals information of truth. que te da información verdadera. That's not enough to be changed. Eso no es algo que te va a cambiar. Receiving a revelation, Recibir una revelación, something that was not known to you, algo que no era sabido por ti brings excitement, y que te estimula, but that's not enough. pero que no es suficiente. There must be application. Tiene que haber aplicación, There must be practice debe haber práctica of the truth we learn. de la verdad que aprendemos. Then we grow in grace Y entonces crecemos en gracia and in the knowledge of the Lord Jesus y en Christ. el conocimiento de nuestro Señor That's how Jesucristo. transformation takes place. Y así es como se lleva a cabo la transformación. You can hear the best messages and teachings, Tú puedes escuchar los mejores mensajes y enseñanzas and you can store up a lot of knowledge and y revelation puedes tener mucho conocimiento y revelación and still be a carnal Christian, y de todas maneras ser un cristiano carnal. because it must go beyond your head. Porque esto tiene que ir más allá de tu cabeza. Truth must get into your heart. La verdad tiene que entrar en tu corazón. That brings transformation. Y así sucederá la transformación. That changes you from glory to glory. Y que te va a ir cambiando de gloria en gloria. That changes from faith to Que faith. te va a ir cambiando de fe a fe. So we can be more like Christ. De manera que podamos ser más como Jesús. The goal of every Christian La meta de cualquier cristiano is to be like Christ. es ser como Jesús. Is to manifest his life. Es manifestar su vida. And we manifest his life through love. Y manifestamos su vida a través del amor. The true mark of disciple, Las marcas the true mark of a disciple las verdaderas marcas de un discípulo is love. es el amor. Not a miracle, No los milagros, not a prophecy, no la profecía, not deliverance, no el liberar, love. amar. God is not impressed when I open the ears of the deaf. A Dios no le impacta cuando yo abro los oídos de una persona sorda. God is only impressed when I love and somebody hates me. Solamente Dios se impacta cuando yo amo a alguien que me odia. He is more concerned about me revealing his character Él está más preocupado de que yo revele su carácter, than performing miracles. de que yo a que yo lleve a cabo milagros. It's about his character first. Porque lo más importante es su carácter. And if we can have his character, Y si podemos tener su carácter, then God can entrust us with a great measure of power. entonces Dios nos puede confiar más poder.
So spiritual immaturity Así es que la inmadurez espiritual is the third thing es la tercera cosa that frustrate pastors and church leaders. que frustra a los pastores y a los líderes en una iglesia. So listen what it says in verse 3. Así es que vamos a ver el versículo 3. 1 Corinthians chapter 3, verse 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. And listen what Apostle Paul writes. Y por favor escuchen lo que el apóstol Pablo escribe. For you are yet carnal, for whereas there is among you envyings, strife, and divisions, are ye not carnal and walk as men? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como los hombres? Apostle Paul is saying this is the evidence El apóstol Pablo dice, esta es la evidencia when somebody is spiritually immature. de que hay una persona inmadura espiritualmente. Because where there's envyings, Porque todavía hay envidias. it means as believers, Quiere decir que como creyentes we hate to see others have the advantages in life. odiamos ver cómo a alguien le va mejor en la vida. We have a bad feelings when other people are prospering. Tenemos sentimientos malos cuando alguien más prospera. Jealousy comes in our heart. Vienen los celos a nuestro corazón. When somebody is being praised or what's the word? Praised or Cuando una persona, complimented, cuando una persona es alabada o es reconocida o le dicen un cumplido, you suck your teeth. yo le haces así, "Ay, ay". They don't deserve it No se lo merece, because envy is in your heart. porque hay envidia en tu corazón. Paul said, how you know you're carnal? Así es que Pablo dice, ¿cómo sabes que eres carnal? When there's strife. Cuando hay pleitos, When you constantly get in conflicts with others. cuando constantemente estás en conflictos con otros. Remember this. Acuérdate de esto. When somebody sin against you, Cuando alguien peca contra ti, when somebody acts in an ugly way, cuando alguien actúa de una manera fea, when someone says something unkind, cuando alguien te dice algo feo, desagradable, do not allow it to produce sin in you. no permitas que eso produzca un pecado en tu corazón. You still maintain the right attitude, Porque tienes que seguir manteniendo la actitud correcta, the right conduct, la conducta adecuada, the right speech. las palabras correctas. That is spiritual maturity. Eso es madurez espiritual. And then it says, Paul says, there are divisions among you. Y después ahí dice Pablo, hay divisiones entre ustedes. In every church, at some point in time, Y todas las congregaciones en algún punto, en algún momento, there will be small groups of people va a haber pequeños grupos who will be against the pastor, que van a estar contra el pastor and they all are carnal because they love one another. y son muy parecidos porque se quieren ellos mismos. They all gossip together. Todos ellos se juntan y hablan, They all do negative things hacen cosas negativas because they are carnal. porque ellos son carnales. When you are a leader, Cuando eres un líder, don't give them no attention. no les prestes atención. If you have to bring correction, Si tú tienes la corrección precisa, do the correction in private. si tú les vas a corregir, hazlo en privado. Don't let the devil get all of that attention in No the church. dejes que el demonio tenga toda la atención en la So you can keep congregación moving on with division. para que él siga haciendo divisiones. The enemy come with these things as a distraction. El enemigo viene con estas cosas para distraer. So three things that frustrate pastors and church leaders. Así es que tres cosas que frustran a los pastores y a The los lack of líderes: commitment of members, la falta de compromiso de los miembros, the lack of bearing fruit or character development, la falta de dar fruto o desarrollar un carácter, or spiritual immaturity, y la inmadurez espiritual, getting involved in envying, strife, and divisions. que envuelve celos, envidias, divisiones, pleitos. Paul said when Christians act that way, Pablo dice, cuando los cristianos actúan de esta manera, they are like people who have never been born again. son como la gente que no ha nacido de nuevo. And that is sad. Y eso es muy triste. Now I want to
talk with you for another 10 minutes. Quiero hablar con ustedes por unos 10 minutos más. And this is very important. Y esto es muy importante. How many of you serve in some capacity in your church? ¿Cuántos de ustedes sirven de alguna manera en la congregación? I want you to raise your hand. Por favor, levanten su mano. All right, most of you. Bueno, la mayoría de ustedes. I compliment you for that. Los felicito por eso. I want to share just a few minutes about leadership. Quiero compartir un poquito, unos minutos sobre lo que es el liderazgo. How many of you know in our churches, ¿Cuántos de ustedes saben que en nuestras congregaciones, almost every member casi todos los miembros, believe they should be a leader? creen que ellos deben de ser los líderes? But every member has the potential Cada miembro tiene el potencial to become a leader. de volverse un líder, But they must count the cost of leadership, pero tienen que venir por el camino del liderazgo, because much more will be required. porque se nos va a preguntar, se nos va a demandar. Any member that has a spirit of excellence Cualquier miembro que tiene un espíritu de excelencia, will eventually be elevated spiritually in that house. en algún momento va a ser levantado espiritualmente en esa iglesia. What is a leader? ¿Qué es un líder? I like to give this personal definition. Quiero darles mi definición personal. A leader is a person El líder es una persona with the ability con la habilidad to influence de influenciar the thinking, el pensamiento, the attitude, la actitud and behavior y el comportamiento of others de otros to perform a task. para que lleven a cabo una tarea. I'll say that again. Lo voy a repetir. What is a leader? ¿Qué es un líder? A leader is a person El líder es una persona with the ability to influence. con la capacidad para influir Influence the thinking, el pensamiento, the attitude, influir en el pensamiento, en la actitud and y behavior en el comportamiento of others de otros to perform a task. para que se lleve a cabo una tarea. That is a leader. Eso es un líder. Amen? Amén. Now, when we say leadership, Así es que cuando decimos liderazgo, leadership is not the person. liderazgo no es la persona. Leadership is the function. Liderazgo es la función. So a leadership is the ability Así es que el liderazgo es la habilidad to inspire others, de inspirar a otros, to encourage others, de animar a otros, to motivate others, de motivar a otros, to mobilize others. para movilizar a otros. Amen? Amén. So leadership is what you do. Así es que el liderazgo es lo que tú haces, It is your function. es tu función. But with leadership, Pero el liderazgo there are three important components tiene 3 componentes importantes that is required. que se requieren. Number one, El número 1, to be a good leader, para ser un buen líder, you must have knowledge. debes de tener conocimiento. You must know where you're going. Debes de saber a dónde vas. You only can take people where you have been. Solamente puedes llevar a la gente a donde tú has estado. I can teach my whole church Puedo yo enseñarle a toda mi iglesia how to heal the sick. cómo sanar a los enfermos. I can teach my whole church Puedo enseñarle a toda mi iglesia how to prophesy. cómo profetizar. I can teach my church Puedo enseñarle a toda mi iglesia how to cast out devils, cómo echar fuera demonios. because I have experiential knowledge, Porque yo tengo un conocimiento experimental. not just head knowledge, No solamente un conocimiento en mi cabeza, but experiential knowledge. sino un conocimiento de experiencia, por experiencia propia. So if we're going to lead, Así es que si vamos a we dirigir, must give ourselves to much study. tenemos que darnos al estudio. If you are the director of the usher or the greeters team, greeting people, Si tú estás calificando a las personas if I go to your house, y voy a tu casa, you should have several books on hospitality. debes de tener varios libros ahí que hablen sobre, por ejemplo, la hospitalidad. Now, the people who serve with you Así que la gente que sirve contigo may never invest in buying a book. nunca debe de invertir en un libro. Why? ¿Por qué? They are not the leader. Porque ellos no son los líderes. The leader must do more. El líder tiene que hacer más.
The leader must invest in himself or herself. El líder tiene que invertir en sí mismo o en sí misma. People will follow people who they believe know. La gente sigue a las personas que creen, que saben. So knowledge Así es que el conocimiento is important. es importante. When we talk about leadership, Cuando hablamos de liderazgo, we also need skill. también necesitamos habilidades. And your job as a leader Y tu trabajo como líder is to equip those who serve with you. es equipar a los que sirven contigo. Now, just suppose you are at the front door on a Sunday morning, Nada más imagínate que estás en la puerta de enfrente el domingo en la mañana. and a husband and wife had a fight before coming to church. Y el esposo y la esposa se acaban de pelear antes de llegar a la congregación. And the husband decides that he's not going to church. Y el esposo pues ya decidió que no va a ir a la congregación. But the wife comes to church. Pero la esposa viene a la iglesia. And you are standing at the door. Y tú estás ahí parado en la puerta. And you say, Buenos dias. Y le dices, buenos días. And she walks right by you. Y la señora se sigue como si no estuvieras ahí parado. She didn't even see you. Ni siquiera te volteó a ver. She's thinking about what happened at home Porque está pensando en el marido que está en la casa. before she came to church. En lo que sucedió justo antes de venir a la iglesia. Then the next Sunday, Así es que el siguiente domingo, her husband and the wife, el esposo y la esposa they are on very good terms. están en muy buenos términos. And she's coming into the church. Y ellos llegan a la iglesia. And she says, Good morning, how are you? Y ella te saluda muy afectuosamente. And you say, What's wrong with this woman? Y tú dices, pues, ¿qué le pasa a esta señora? Last week she did not speak. La semana pasada no me habla y ahorita hasta me abraza. That's why you must be anointed to serve. Así, por eso tú tienes que tener una unción para servir. You don't take her behavior personal No debes de tomar esas conductas como algo personal. because you have the grace of God to serve in that capacity. Porque tú tienes la gracia de Dios para poder servir en esas cosas. Everybody cannot work in the children's church. No todos van a servir en la escuelita dominical. You tell the 3-year-old child, Le dices al niñito de 3 años, now you sit here siéntate, and you go to write something on the board. te volteas a escribir algo And when you turn around, y te das cuenta the child is running over que there. ya el pequeño está corriendo por allá. You cannot scream No le puedes gritar and frighten the child. y asustar al pequeño. You got to have the grace of God to be over children. Tienes que tener la gracia de Dios para poder You atraerlo. have to say, okay, Susie, Tienes que decirle, ok, Susi, you need to come back and sit down. vente para acá, siéntate aquí. Not get mad and angry. No enojarte y ponerte de malas. You need the grace of God. Necesitas la gracia de Dios. And if you don't have the grace for children, Y si tú no tienes gracia con los pequeños, stay in the main service. quédate aquí en el servicio. Don't serve in the children's No church. te vayas allá con los niños. Amen. So if you are a leader, Así es que si eres un líder, you got to be able to discern tienes que ser capaz de discernir the grace of the people who serve with you. la habilidad, la gracia de las personas que están And contigo. so you got to help them to equip them and make them skilled De manera que puedas capacitarlos y hacerlos capaces in serving in whatever capacity. y servir en lo que sea. But the third component Pero el tercer componente about leadership sobre el liderazgo is spiritual maturity. es la madurez espiritual. That is demonstrated by being consistent. Eso se demuestra al ser consistentes. That is being faithful. Eso significa ser fieles. And you demonstrate before the others who work with you Y eso lo demuestras delante de los demás que están contigo. that you are submitted to your pastor, Cuando te sometes a tu pastor, you are submitted to the other elders, cuando te sometes a los ancianos, si hay and that there is ancianos, a deep reverential fear. y que hay un sentimiento reverencial en ti. You don't serve them because they are perfect men and women. Tú no los estás sirviendo porque son perfectos. You serve them because they have the vision of God. Tú los sirves porque ellos tienen una visión de Dios. And it pleases God Y le complace a Dios that we do what He desires el que nosotros hagamos lo que desea and not what we feel, y no lo que sentimos, not what we think, no lo que pensamos, but what God requires. sino lo que Dios requiere.
So, as a leader, Así es que como líder you want to influence people, tienes que querer influir en la gente, influence the way they think, influir en la manera como piensan, influence their attitude, influir en sus actitudes, influence the way they behave themselves. influir en la manera en que se conducen So ellos it takes mismos. spiritual maturity to do that. Para eso se requiere madurez espiritual. And you will find out that your leadership Y tú vas a encontrar entonces que tu liderazgo will inspire and encourage others va a inspirar y a darles fuerza a otros to do their best. para que den lo mejor. Amen. Amén. Now this last chapter I want you to turn to. Este es el último versículo que quiero que veamos. Are you all still awake? ¿Todavía están despiertos? Amen. Daniel chapter 6. Daniel capítulo 6. And we're going to read it. This is a story that most of you are familiar with. Daniel capítulo 6. Esta es una historia que muchos de ustedes están familiarizados con ella. Beginning at verse 1. Y comienza en el capítulo 1. And it pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom. Y pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. And over these 3 presidents, of whom Daniel was first, that the princes might give account unto them, and that the king should have no damage. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Verse 3. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. So Daniel had good work ethics. Así es que, bueno, Daniel tenía excelente trabajo ético. That should be found in every Christian. Eso debe de ser encontrado en cada cristiano. But if they are not spiritually mature, Pero si ellos no son maduros espiritualmente, they will never have the true spirit of excellence in the church. ellos realmente no van a tener el verdadero espíritu de So excelencia. Daniel was always promoted Así es que Daniel siempre fue promovido because he had a true spirit of excellence. porque tenía realmente un verdadero espíritu de excelencia. And the others who serve as presidents Y los otros sátrapas y gobernadores hated Daniel because he was favored by the king. odiaban a Daniel porque era favorecido por el rey. So they sought out a way so they can get Daniel in trouble. Así es que empezaron a pensar una manera de meter a Daniel en problemas. But listen what it says in verse 4. Pero escuchen lo que pasa en el versículo 4. Then the presidents and the princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could not find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Wow. Wow. That's what we all want to be like. Así es como todos nosotros queremos ser. See, taking care of the Father's business Saben, el hacerse cargo de los negocios de nuestro Padre requires a true spirit of excellence. requiere un verdadero espíritu de They excelencia. could not find any fault in Daniel. No pudieron encontrar ninguna falta en Daniel. Now remember, Daniel had a deep reverential fear for his God. Recuerden que Daniel tenía un temor reverencial por su Dios. What keeps us out of trouble ¿Qué nos mantiene fuera de problemas? is having a deep reverential fear for the Lord. Es el tener un temor reverencial por nuestro Dios. What will stop me from committing adultery? ¿Qué es lo que me detiene a mí de cometer adulterio? It's not because I'm called an apostle.
No es porque yo soy llamado un apóstol. It's my deep reverential fear for God. Es mi reverencia, mi temor reverencial por Dios. What will stop me from being unfair in my business dealings? ¿Qué es lo que a mí me detiene de ser injusto o hacer cosas injustas en mis negocios diarios? It's my deep reverential fear for God. Es mi temor reverencial por Dios. When we have the fear of the Lord, Cuando tenemos el temor de Dios, we do what is right hacemos lo que es correcto in our personal life en nuestra vida personal and when it comes to the business of the kingdom. y cuando venimos a los negocios del reino. God is calling all of you Dios los llama a todos nosotros, to a higher standard a un mayor estándar so he can reveal his glory para que pueda revelar su gloria in our places of worship. en los lugares donde adoramos. It is important, pastors and leaders, Es muy importante que los pastores y los líderes to teach your members enseñen a sus miembros the value of serving Christ. el valor de servir a Cristo. And every member must know Y cada miembro debe de saber that promotion doesn't come from the north, que la promoción no va a venir del norte, it doesn't come from the south, no va a venir del sur and it doesn't come from the east. y tampoco va a venir del este, But spiritual promotion comes from the Lord. sino que la promoción espiritual viene de Dios. Last year in my church, El año pasado en mi iglesia we had a promotional exercise tuvimos un ejercicio de promoción giving many people different positions. dándole a muchas personas diferentes posiciones. And we had 7 things they must be able to fulfill. Y había 7 cosas que ellos tenían que llenar. And there was supposed to be 14 people promoted, Y se suponía que eran 14 personas las que iban a ser promovidas, but only 4 were promoted. pero solamente 4 fueron promovidas. Many people got angry. Muchos se enojaron. But I says, here are the requirements. Pero yo les dije, aquí están los requerimientos According to the register, y de acuerdo con lo que se registró, you missed Bible study this amount of times. tú no viniste al estudio bíblico todos estos días. Some of you never attended an early morning prayer meeting. Muchos de ustedes no vinieron a la reunión que tenemos los domingos muy temprano. Some of you missed some of the leadership training. Muchos de ustedes fallaron al entrenamiento para liderazgo. And 3 of you who out of the 14, Y muchos de estos a través de los 14 the records show you don't tithe consistently. no hicieron las cosas de una manera consistente. And we went through the whole list. Y fuimos a través de toda la lista. I know that you have the ability, Yo sé que ustedes tienen la habilidad, but you did not count the cost pero ustedes no pagaron el precio for putting yourself up to be a leader. para ponerse alto y ser un líder. If you have a great ability, does not help me or the church. El que tú tengas una gran habilidad no me ayuda a mí o a la congregación. It is your commitment and loyalty Es tu deber, tu función que tienes ahí, tu lealtad. Only your commitment and loyalty can help the church. Solamente tu compromiso con la lealtad puede ayudar a la iglesia. Not your giftedness. No tus dones. That's not enough. Eso no es suficiente. Because if you play the keyboard, Porque si tú tocas el teclado, but you come late, pero llegas tarde, then it disrupts the service. entonces el servicio The people will never get in the spirit. la gente no va a entrar realmente al espíritu. And if you that irresponsible, Y si tú eres irresponsable, when correction comes, cuando llega la corrección, cuando te llaman la atención, you're ready to leave the church. no, pues yo ya me voy. Estás listo para irte, ¿no? Why? Because you're still a baby. ¿Por qué? Pues porque todavía eres un bebé. But then you want to be a director. Pero quieres ser el director. Or you believe you're very skilled, so I should be the minister of music. O tú piensas, no, pues yo tengo muchísimas habilidades, yo debo de ser el líder aquí. Or I should be the worship leader. Debo de ser el líder de la alabanza. But I don't see the life of Christ. Pero no reflejo la vida de Cristo. I don't see the spirit of humility. No veo tu humildad, no se ve tu humildad, I don't see the spirit of excellence. no se ve tu excelencia. So you can't help this ministry. Realmente no puedes ayudar al If ministerio. we promote you, Porque si te promovemos, because you must have character.
Tienes que tener carácter. That is very important, church. Eso es muy importante, iglesia. The Father's business Los negocios del Padre is the business of life. son los negocios de la vida. I'll say that again. The Father's business Los negocios del Padre is the business of life. son los negocios de la vida. The kingdom of God must be first. El reino de Dios debe de ser primero. Jesus said, you cannot even be my disciple Jesús dijo, ni siquiera puedes ser mi discípulo if you love brother, husband, wife, brother or sister si tú amas al esposo, al hermano, a la hermana, more than me. más que a mí. He is not saying No está diciendo, don't love your family, no ames a tu familia. but he is saying you should love them less than you love me. Está diciendo, debes de amarlos menos de lo que me amas a mí. But if you truly love me, Porque si tú realmente me amas, you'll have a better family. tú vas a amar a tu If familia. you truly love me, Si tú realmente me amas, you'll be a better husband or wife. vas a ser un mejor esposo, vas a ser una mejor esposa. But if you just love your husband and you love your wife, Pero si nada más amas a tu esposa o nada más amas a tu esposo and you're not devoted to me, y no estás dedicado a mí, you can end up with a divorce. puedes hasta terminar en un divorcio. That's why he says, love me first. Por eso dice, ámame primero. And your love and devotion to me Y tu amor y devoción a mí will transform your life, va a transformar tu vida that you will be able to love your spouse de manera que puedas amar a tu esposa unconditionally. sin condiciones. It is easy to love people who make you feel good. Es muy fácil amar a la gente que te hace sentir bien, But when you are disappointed, pero cuando tienes una diferencia, you need the love of God necesitas el amor de Dios that is not conditional que no tiene condiciones to display love. para demostrar ese amor. Did you get something out of the teaching? ¿Ya encontraron algo en esta enseñanza? Amen. Put your hands together. Por favor, junten sus manos. Hallelujah. I want everybody to stand. Por favor, quisiera que todos se pusieran de pie. I know I teach for 1 hour and 15 minutes. Sé que acabo de dar una enseñanza de 1 hora It was a little long, y 15 minutos. Fue un poquito larga, but this is an investment. pero esta es una inversión. That's why Apostle Ronaldo Es por lo que el apóstol Reinaldo allow us to be here, nos ha permitido estar aquí, because he see it as an investment. porque lo ve como una inversión. I have had Pastor Ronaldo teach leadership in my church, Yo lo tuve al apóstol Reinaldo enseñando también liderazgo en mi iglesia. and he has done a fantastic job. Y hizo un trabajo fantástico. So I'm not teaching you anything that you haven't heard before. Así es que estoy seguro que no les estoy enseñando algo que no hayan escuchado antes. But sometimes a different voice Pero algunas veces la voz diferente will cause people to act right. hace que las personas actúen de la I'm manera only correcta. reinforcing what he has already taught you. Yo solamente estoy reforzando lo que él ya les ha enseñado. And that's what's important. Y eso es lo que es importante. Because the scripture tells us Porque la escritura nos dice that God speak it once, que Dios habló una vez and we as humans, we don't get it. y que nosotros como humanos nomás no lo entendimos. But God speak it twice. Pero entonces Dios habló 2 veces. And he seals his instructions in our hearts. Y entonces Él puso sus indicaciones en nuestro corazón. That's why I'm teaching things you have heard before. Por eso les estoy enseñando cosas que ya han escuchado. But if it's only in your head Porque si se queda solo en su cabeza and it's not in your heart, y no está en su corazón, it's not benefiting your church. no va a ser de beneficio para su iglesia. There must be action. Tiene que haber acción. There must be corresponding action Tiene que haber una acción que corresponda to the truth that you hear. a la verdad que acaban de escuchar. Then the ministry is better. Y así el ministerio será mejor. Amen. Amén. I'm going to believe God for impartation. Yo voy a creerle a Dios en cuanto a la impartición. That we will have even more excellent workers. De que vamos a tener aún mejores y excelentes trabajadores. More devoted workers. De trabajadores devotos. And regardless of your title in the kingdom of God, Y sin ver cuál es el título que tienes en el reino de Dios, we are only servants. todos somos sirvientes. The Bible says, he that is great among you
La Biblia dice, el que quiere ser mayor entre ustedes, say, let him be the servant. que ese sea el que sirva. So if God's given you a greater capacity to do things, Así es que Dios nos da una gran capacidad para hacer cosas. you should be even a greater servant. Tienes que ser un sirviente mejor. When there's a crisis in your home, Cuando haya una crisis en tu hogar, you can call your pastors puedes llamar a tus pastores in the wee hours in the morning. a las 3 horas de la mañana, But you can't call your doctor in the wee hours in the morning. pero a lo mejor al doctor no lo puedes llamar en esas horas de la mañana. You cannot call your lawyer 2 a.m. in the morning. Tampoco puedes llamar a tu abogado a esas horas, ¿no?, de la mañana. And he is not a lawyer until you pay the money. Y no va a ser ningún arreglo si no le pagas el dinero. So always treat your pastors with great respect and dignity. Así es que siempre trata a tus pastores con respeto, con dignidad. Cherish them to know that they are gifts from God. Hazles saber que ellos son un regalo de Dios. No, we pastors, we are not perfect people, Miren, los pastores no son personas perfectas, but we are mature. pero son maduras. We are consistent in the things of God. Son consistentes en las cosas de Dios. We can be counted on. Se puede confiar en You can nosotros. depend on us Pueden depender de nosotros. as we move to be more like Jesus. Mientras nos vamos moviendo más a ser como Jesús. So learn to see our worth and our value. Así es que mejor aprendan a ver nuestro valor, nuestro esfuerzo. Because pastors not only teach you about the things of God, Porque los pastores no solo les enseñan de las cosas de Dios, but they also provide a life education for you sino que también les están proveyendo una educación para su vida, that is based on biblical principles. que está basada en principios bíblicos, How to have the best marriage, cómo tener el mejor matrimonio, how to have a great family life, cómo tener una vida familiar hermosa, how to manage your finances, cómo manejar tus finanzas, how to manage your health. cómo cuidar tu salud. The church is that institution La iglesia es esa institución that addresses every aspect of life. que se dirige a cada aspecto de nuestra vida. That's why support it with your service, Por eso la sostenemos con nuestro servicio, with your prayers, con nuestras oraciones, with your finances. con nuestras finanzas, These things are important, porque esas cosas son importantes. and the favor of God will come on your life. Y entonces el favor de Dios va a llegar a tu vida. As you seek to please God, Mientras tú busques complacer a Dios, God will reward you accordingly. Dios te va a recompensar de acuerdo Some a things eso. will never happen in our lives Algunas cosas nunca van a pasar en nuestras until we vidas get it right in the house of God. hasta que no estemos correctos en la casa de Dios. You can let prophet so and so pray for you, Tú puedes tener profetas y profetas orando por ti and nothing still will change. y nada va a cambiar. Because God is saying you're not embracing the truth you have learned. Porque Dios te ve que no estás abrazando la verdad que te he enseñado. God is a God of order. Dios es un Dios de orden. God is a God of protocol. Dios es un Dios de protocolos. It says in 1 Corinthians 14 Dice en 1 de Corintios 14, and verse 40, en el versículo 40, let everything be done in decency and in order. que todo se haga con decencia y orden. So bring our lives into order, Así es que traigamos nuestras vidas a orden. and then the master will reward us. Y entonces el maestro te va a recompensar. If you agree, say amen. Si tú lo crees, di amén. I want you to hold hands with the person next to you. Quiero que por favor se tomen de la mano con las personas que tienen cerca de ustedes. Hallelujah. Aleluya. Anybody who's close to you, hold hand with them. Cualquier persona que esté cercana con ustedes. I'm going to release the prayer of impartation Voy a dar una oración de impartición that will produce the spirit of excellence que va a producir un espíritu de excelencia in all of you who are here today. en todos ustedes que están aquí hoy. And after I pray, Y después de que yo ore, we're going to receive the general offering. vamos a recibir la ofrenda. And then after that, if you have a special need, Y después de eso, si usted tiene alguna necesidad especial, our Minister Bertram will pray with you. yo y el ministro vamos a orar por usted.
Because he is a disciple of Paul Butler, porque él es un discípulo del apóstol he can do the same things God do through me. y él puede hacer las mismas cosas que Dios hace a través de mí. See, that comes through submission. Eso viene porque hay sumisión. Before we came to this service today, Antes de que viniéramos a este servicio hoy and I was communing with the Lord, y yo estaba orando con el Señor, he was ironing my pants él estaba planchando mis pantalones because he has a servant heart. porque él tiene un corazón de siervo. I didn't ask him to do that, Yo no le pedí que hiciera eso, but it shows submission pero él lo mostró sumisión and to make sure that my job is easy. para que mi trabajo sea más fácil. So when I commune with God, Así es que mientras yo estaba orando con I don't Dios, have to deal with nothing natural. no me tuve que preocupar de nada So natural. the people of God can be blessed. Así las personas de Dios, del reino de Dios, pueden ser If bendecidas. you want the anointing of this house, Si ustedes quieren la unción de esta casa or the anointing on your pastors, o la unción de sus pastores, the key is submission. la llave es la sumisión. You can study as much as you want. Tú puedes estudiar todo lo que quieras. Impartation comes through submission. La impartición viene a través de la It sumisión. does not come because you fast 2 days. No viene porque ayunaste 2 días. That's wonderful, Eso es maravilloso, but it comes through submission. pero en realidad viene porque te And what God sometes. places on his leaders, Y si algo le complace a Dios en it sus will be líderes, imparted to you. y si algo le complace a Dios en sus líderes, lo va a impartir a ti. If they are prospering financially, Si los está prosperando financieramente, you will prosper financially. vas a prosperar financieramente. And that's in every area of life. Y eso es en cada área de tu vida. If you only remember one principle, Si tú solamente vas a recordar un what I spoke principio about today de lo que he hablado en este día, is submission. acuérdate de la sumisión. Is bringing yourself under authority Es ir tú mismo a estar bajo autoridad, as a way of honoring God, que como una forma de honrar a Dios, and God will reward you. y Dios te va a recompensar. Would you close your eyes ¿Puedes cerrar tus ojos? and let us pray? Y vamos a orar. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we thank you for the power of your word te damos gracias por el poder de tu palabra, that is able to save our que souls es capaz de salvar nuestras almas and to make us more like you. y hacernos más como tú. Every word spoken today, Cada palabra que ha sido dicha hoy, let it be written que sea escrita on the tables of the hearts en los corazones of the hearers today. de los que han escuchado hoy. Father, I release Yo, Padre, hoy resuelto the anointing la unción that the spirit of excellence del espíritu de excelencia will come upon every person here. que va a venir sobre cada una de las personas que estamos Those of aquí. us who are pastors Los que son pastores or serve in other leadership capacities o son líderes o cualquier otra capacidad de liderazgo que tengan. will go forth Vamos por ello and be a witness for the kingdom of y God. vamos a ser testigos del reino de Dios. Now I release that anointing Así es que suelto esa unción in the mighty name of en Jesus. el nombre poderoso de Jesús. Receive this now. Recíbela ahora. Receive the impartation now. Recibe la impartición ahora. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús And for thy glory. y para su gloria. Amen. Amén. Amen. Amén. Come on, put your hands together and bless the Lord. Everybody.